Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta conferencia del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7. Vamos a esperar unos 5 minutos a que se conecten los demás para dar comienzo a la reunión. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues bienvenidos sean todos a esta quinta sesión de las conferencias de Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta ocasión abordaremos el objetivo número 7, energía asequible y no contaminante, y para esto contamos con la participación de la doctora María del Pilar Rodríguez Ibáñez, que ya podemos ver en cámara. Vamos a proceder a leer una semblanza de la doctora. Ella es profesora de tiempo completo y coordinadora de la maestría en Derecho Energético y Sustentabilidad en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cabe mencionar una maestría única en su tipo. Es investigadora nacional del nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, líder del Comité de Capital Humano e Innovación de Clúster Energético de Nuevo León.
Asociación Civil, y doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Doctora, un honor tenerla con nosotros y siéntase libre de utilizar este espacio. Buenas noches, muchas gracias, Jesús. Agradezco por la invitación a este diplomado. Me da mucho gusto que pues haya mucha gente joven en esta noche. Tengo entendido que muchos alumnos de nuestra facultad. Y también pues les agradezco por dedicar un tiempo de su sábado para pues formar parte de esta conversación que hoy vamos a tener sobre el objetivo 7 de la Agenda 2015 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me voy a permitir compartirles una presentación que traje para apoyar la charla de hoy y me gustaría que me comentaran si se logra ver. Ya se ve, doctora. Ay, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues asumo que siendo esta la sesión 5, me parece, del diplomado, pues ya les han dado una introducción sobre lo que es la Agenda 2015 de Desarrollo Sostenible. De cualquier forma, traje algunas diapositivas nada más para hacer una rápida introducción a este objetivo que me han pedido que desarrolle para la charla de hoy. Como sabemos, pues esta agenda de desarrollo sostenible para la acción global fue adoptada por la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. Y esta agenda es un plan de acción a favor de las personas y del planeta para un periodo de 15 años, que va del 2015 al 2030. Esta agenda cuenta con 17 objetivos y 169 metas. Algunos de estos 17 objetivos pues tienen un carácter ambiental, pero otros están enfocados a tratar de cambiar el modelo de desarrollo del mundo y uno de ellos particularmente tiene que ver con el objetivo 7 que me ha tocado hoy desarrollar y que se refiere a cómo garantizar una energía sostenible para todos. Esta agenda pues es universal en primer lugar porque fue aceptada pues por todos los países miembros de Naciones Unidas, es aplicable a todos. Ha sido elaborada también por medio de un proceso inclusivo y producto de una amplia conversación global. Y se dice que también tiene la característica de ser transformadora porque no solamente intenta gestionar el desarrollo, sino que tiene una ambición que es cambiar el mundo y hacer de nuestro planeta pues un lugar mejor. También tiene un enfoque integrado porque sus objetivos y metas pues son indivisibles y están muy interrelacionados uno con otro, por lo que el cumplimiento o incumplimiento de alguno de ellos condiciona el de los demás. Y también podemos ver en esta agenda que se encuentra integrado las 3 dimensiones del desarrollo sostenible que no se presentan ni operan en forma aislada y que estas dimensiones son, como sabemos, la ambiental, la social y la económica. Perdón. Bueno, el objetivo 7, que se refiere a garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, y en las siguientes diapositivas voy a explicar a qué se refiere el hecho de que la energía sea asequible, perdón, sea segura, sea sostenible y moderna. Y antes de ello, también quisiera comentar que este objetivo 7 está relacionado con el objetivo 13, que se refiere a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Bueno, ¿cuáles son algunas de las ventajas e inconvenientes que presentan estos objetivos de desarrollo sostenible?
porque creo que también es importante mencionar aquí, pues que no se ha mencionado que no son objetivos pues perfectos, en el sentido de que hay dificultad para distinguir entre objetivos y metas, hay dificultad para medir con indicadores y estadísticas el grado de consecución de algunos de los objetivos, y también que en la lista de 17 objetivos no se prioriza entre sus objetivos, por lo que algunos de ellos también pues se ha considerado entre las críticas que ha recibido que son poco realistas. Sin embargo, entre las cosas muy positivas que se puede mencionar de estos objetivos es que dan visibilidad a algunos fines, problemas o aspiraciones que enfrenta la humanidad, y que en cada uno de los objetivos se integran, como ya mencioné, las 3 dimensiones del desarrollo sostenible: ambiental, social y económica, y que cada objetivo por sí mismo se puede transformar en una política pública tanto global como nacional. Ahora bien, con relación al objetivo 7, es también importante contextualizar que previo a que este objetivo de energía sostenible se estableciera en la Agenda 2015, en el año 2012 las Naciones Unidas nombró el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos en la Resolución de las Naciones Unidas 65/151. ¿A qué se refería en este pronunciamiento? Que la energía debía de ser moderna, menos contaminante y más eficiente. Y para ello se planteaban 3 objetivos a cumplirse al año 2030, que son garantizar el acceso universal a servicios energéticos modernos, reducir la intensidad energética mundial en un 40% e incrementar el uso de la energía renovable a nivel mundial al 30%. Hay también un reporte que elabora la Agencia Internacional de la Energía, la Agencia Internacional de Energías Renovables, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, y que se conoce como Tracking, The Energy Progress Report 2021, que trata de ver ese avance que presenta el objetivo 7 particularmente. Y entonces, este reporte, ¿cómo vamos?, nos da algunos datos que pueden ser muy interesantes para ver cómo en el mundo se va avanzando hacia el logro de este objetivo. Porque algo muy importante, pues, es medir, poder evaluar y medir cómo se va avanzando para poder ir haciendo ajustes en la implementación de la política global que se esté siguiendo y para que los países también puedan ir haciendo ajustes en sus políticas nacionales. Entonces, de acuerdo con este reporte, en el año 2010 se tenía que había 1.2 billones de personas en el mundo que no tenían acceso a la electricidad. Sin embargo, ya en el 2019 esta cifra bajó a 759 millones. También había 3 billones de personas que no tenían acceso a métodos para cocinar que fueran con combustibles limpios, y para el año 2019 esta cantidad bajó a 2.6 billones. También el total del consumo final de energía por fuentes renovables representó en el 2010 el 16.4%, y esta cantidad aumentó en el 2018 a 17.1%, ¿verdad? En un periodo de 8 años. Y bueno, también con relación al financiamiento, por ejemplo, internacional proveniente de países pues más desarrollados a países en desarrollo para que puedan desarrollar la energía limpia, pasó de 10.6 billones de dólares en el 2010 a 14 billones de dólares en el 2018. Entonces, pues esto es algo importante, es un reporte que va dando una medición de qué tanto se va avanzando en la consecución de este objetivo, teniendo como mente pues el año 2030, que es la fecha límite que se ha planteado esta agenda. Y por supuesto, pues se espera que en los años que aún faltan para llegar al 2030,
se pueda seguir avanzando en la consecución de este tipo de energía. Por lo que se refiere al acceso, este reporte también menciona que en el 2019 podemos ver todos los países que están coloreados en un color azul cielo, y que significa que son países en donde se tiene el 100% de su población con acceso a electricidad. Podemos ver que México se considera como un país que tiene pues un pleno acceso a la electricidad, y que si acaso hubiera algún porcentaje muy pequeño, pues no sería, digamos, tan significativo. Luego tenemos un rango de países que va del 50 al 99.9%, ¿verdad? En donde se ubican varios países latinoamericanos como Brasil. Y bueno, vemos también en África, ¿verdad? Y algunos países en Asia. Y luego tenemos el siguiente color, que es más amarillo, en donde se considera el porcentaje que va del 10% al 49.9%, y vemos cómo se concentra primordialmente en África. Y aquí también se concentra la población que está por debajo del 10% de acceso a la electricidad. Entonces, como podemos observar, pues bueno, el continente africano es el que tiene mayor área de oportunidad en lo que se refiere al acceso a la energía. Y en esta gráfica también, que es tomada de este reporte, podemos ver también cómo ha aumentado el consumo de energías renovables por tipo de tecnología. Y vemos que hay una medición que va del año 1990 al 2018, y cómo, ¿verdad?, se ha ido incrementando. Por ejemplo, ya a partir, digamos, del periodo del 2008 al 2018, en los últimos 10 años, pues se han incrementado más otro tipo de fuentes de energías renovables, también la energía solar fotovoltaica y la energía proveniente del viento. Muy bien. Para entender a qué se refiere el término de energía segura, asequible, sostenible y moderna para todos, es importante entender, para poder explicar estas características de este tipo de energía, que hay una rama del derecho que es el derecho de la energía. Esta rama del derecho pues va a aplicar a todas las actividades que se desarrollan en el sector energético. Y bueno, en estas normas energéticas existen variados y numerosos principios, pero vamos a tener 3 de ellos que están relacionados con el derecho de la energía y que merecen el nombre de estructurantes o fundantes, porque responden a necesidades originarias del suministro de energía, son universalmente reconocidos y son también atemporales. Y estos principios se refieren a la seguridad del suministro, a la eficiencia económica y a la sostenibilidad ambiental. Vamos a comenzar con el primer principio, que es seguridad del suministro. Y básicamente la seguridad del suministro indica que debe de haber una garantía de que todo consumidor que necesite consumir energía pueda satisfacer esa necesidad en cualquier momento. Entonces, vamos a ver que para que se pueda dar esa seguridad del suministro, vamos a tener otros aspectos que están relacionados con esta seguridad del suministro, que son la accesibilidad, la asequibilidad y la resiliencia. La accesibilidad se refiere a garantizar que todas las personas tengan acceso, ¿sí?, al servicio energético, pero sobre todo que este servicio energético sea moderno. La asequibilidad se refiere en términos económicos al costo de la energía, es decir, que sea a un precio asequible o que pueda ser pagado, ¿verdad?, por el consumidor. Y la resiliencia se refiere a la capacidad de recuperación o de adaptación que va a tener un sistema energético cuando se presentan eventos adversos
o agentes perturbadores, como pudiera ser alguna catástrofe natural ocasionada sobre todo ahora por pues los efectos del cambio climático, o por ejemplo un ciberataque. Entonces, la accesibilidad, la asequibilidad y la resiliencia son, digamos, conceptos que están ligados y que tienen que ver con esta seguridad del suministro. Va a haber también tres aspectos clave en esta seguridad del suministro y que tiene que ver con la diversificación de las fuentes de suministro, con la diversificación de las cadenas de suministro y con la diversificación de la matriz energética. Y vamos a explicar cada uno de ellos. En la diversificación de fuentes de suministro, quiere decir que la energía que consumamos se origina en distintos sitios, ¿sí? Y que sea abastecida por diferentes proveedores. Entonces, con ello, ¿qué logramos? Evitar depender entera o parcialmente o mayoritariamente de un solo productor, suministrador o comercializador. Aquí podemos tomar como ejemplo el caso de lo que está ocurriendo ahora con la crisis en Europa, bueno, particularmente más bien la crisis entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y que también puede afectar a los países de Europa y por supuesto también a nosotros aquí en América, en donde vemos que Europa pues es un continente que es altamente dependiente de un solo, digamos, suministrador, que en este caso es Rusia. Rusia es el principal proveedor de la Unión Europea de gas natural y también de petróleo, ¿sí? Entonces, por eso es importante en términos de seguridad del suministro que se pueda buscar la diversificación de sus fuentes de suministro. En lo que se refiere a las cadenas de suministro, esto quiere decir que se debe de fomentar la utilización de distintas rutas logísticas y diferentes medios de transporte para poder llevar los energéticos desde su sitio de origen hasta su punto de consumo. Con ello, ¿qué se evita? Se puede prevenir cuellos de botella e interrupciones prolongadas. Y finalmente, la diversificación de la matriz energética quiere decir que se deben de aprovechar pues todos los tipos de energía con los que un país cuenta, ¿sí? Esto significa también, así como ocurre con las fuentes de suministro, pues el hecho de que no se dependa de una sola fuente de energía, sino tratar de explotar los distintos recursos energéticos con los que se cuenta para diversificar esta matriz y con ello fortalecer la seguridad energética, en este caso, pues del país. Ahora bien, en lo que se refiere al principio de eficiencia económica, este es otro principio estructurante del derecho de la energía que va ligado con una de las características de este objetivo 7 que tiene que ver con la asequibilidad y con el acceso a la energía. Y este principio significa que el suministro de energía se debe hacer al menor costo posible. Entonces, el objetivo de la eficiencia económica se alcanza como mediante la libre competencia en un mercado y la libertad de empresa, sin perjuicio de que se pueda regular, ¿verdad? Este mercado. Entonces, es muy importante este principio porque eso procura en un mercado energético que haya pues precios de energía pues más accesibles, más económicos y que cada vez mayor número de personas pues puedan acceder a esta energía. Y el último principio, que es el principio de sostenibilidad ambiental, está ligado con la característica del objetivo 7 de desarrollo sostenible, que se refiere a que la energía sea sostenible y que sea también moderna. En este sentido, el principio de sostenibilidad ambiental nos habla de que es importante buscar la neutralidad carbónica, que se debe de hacer un uso prudente, racional y sostenible de los recursos energéticos y que se debe también buscar la descentralización y empoderamiento del consumidor. Vamos a ver
con relación a la neutralidad de carbono, que este se alcanza cuando se emite a la atmósfera la misma cantidad de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero que están provocando el fenómeno del cambio climático. Entonces, cuando se emite esa misma cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera, pero se retira esa cantidad por distintas vías. Entonces, se puede alcanzar esa neutralidad de carbono. Y este es un objetivo que se han planteado ya más de 100 países en el mundo, lograr esa neutralidad de carbono al año 2050. Es la meta que muchos países se han puesto. Entre ellos, pues todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Y se requerirá para ello de avances e innovaciones, y aquí es donde entra la energía moderna, porque se va a requerir estas innovaciones en distintos campos como la química, la física, la ciencia de los materiales, la captura de carbono, de hidrógeno, la digitalización, la inteligencia artificial, el análisis de datos, entre otros. Y va a ser también muy importante que haya una continuidad en las políticas rumbo a lograr esa neutralidad de carbono, que se creen nuevos incentivos a la inversión, ¿sí? Para que haya también, innovación tecnológica y comparar las acciones que cada uno de los países va haciendo rumbo a esa neutralidad de carbono con las tendencias globales, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora, hay un concepto que es el trilema energético, que también está muy ligado a este objetivo 7 de desarrollo sostenible. Y este trilema es producto de uno de los principales estudios que realizó el Consejo Mundial de la Energía. Este trilema, que este consejo lo representa pues en forma de un triángulo equilátero, ¿verdad? Donde en cada uno de sus vértices de este triángulo tenemos un aspecto que conforma este trilema. Y en uno de ellos está la seguridad energética, en el otro la sostenibilidad ambiental y en el otro la equidad en el acceso a la energía. Entonces, el trilema se refiere a digamos, problemática complicada que enfrentan los países cuando tienen que tratar de balancear entre dar esa seguridad de suministro a su población, que sería lograr esa seguridad energética, pero a la vez hacerlo de una forma en que la energía sea accesible a su población, o sea, con menores costos, pero también que se cuide la protección del medio ambiente, es decir, que no haya una sobreexplotación de esos recursos energéticos. Entonces, es difícil para las naciones al momento de establecer sus políticas energéticas el ver cómo tratan de lograr un balance en esos tres aspectos, y por eso se llama trilema energético, ¿verdad? Y bueno, hay un ranking que elabora este Consejo Mundial de la Energía, en donde cada año da a conocer cuáles son los 10 principales países que van cumpliendo o que lo van haciendo muy bien en este trilema, ¿verdad? Y hay también países que este ranking selecciona como los que logran una mejora, aunque no necesariamente estén en los primeros lugares. Entonces, el país que mejor lo hace en términos de este trilema y que tiene ya varios años de forma consecutiva logrando los primeros lugares, primero, segundo, tercer lugar, es Suecia. Podemos decir, yo personalmente nunca he estado en este país, no sé si alguno de los que me escucha ya ha estado ahí, pero este es el país que, de acuerdo con el Consejo Mundial de la Energía, es el que mejor ha hecho un balance entre esa seguridad energética, el acceso a la energía para su población en una forma que sea más equitativa y la protección ambiental. Seguido de Suiza,
seguido en tercer lugar de Dinamarca, después Finlandia. Como podemos ver, pues son los países nórdicos los que mejor aparecen, ¿verdad? En este trilema, y que son curiosamente también países que tienen muchos años utilizando e impulsando y promoviendo las fuentes de energías limpias. Tenemos también a Reino Unido, después un empate entre Francia y Austria, después Canadá, Alemania, que es también uno de los países líderes en la Unión Europea en términos de energías renovables, y luego Noruega, Nueva Zelanda, Estados Unidos y al final Luxemburgo y España. Y como los 10 países que han logrado una mejora muy significativa, pues está Camboya, Myanmar, la República Dominicana, Kenia, Etiopía, que son países aquí, en este caso, en África, Honduras, Tailandia, Nicaragua y Sri Lanka y China, ¿verdad? Entonces, vemos cómo de nuestros países en la región Latinoamérica, Centroamérica y Sudamérica, pues está considerado pues solamente Honduras, Nicaragua y la República Dominicana. Y que en los primeros 10 países que mejor lo han hecho en el trilema, pues no encontramos solamente Estados Unidos, ¿verdad? Como un país del continente americano, pero nada más. Los demás se concentran primordialmente en Europa. Ah, no, también, perdón, está Canadá y Estados Unidos, que forman parte de la región Norteamérica. Muy bien. ¿Cuáles son los aspectos que sigue este Consejo Mundial de la Energía para elaborar este ranking? Y aquí creo que es muy importante, quise mostrarles esta tabla para que se pueda ver todos los indicadores, ¿verdad?, que se toman y que tienen un peso importante al momento de realizar esta evaluación por parte de este consejo. Y vemos, por ejemplo, en el aspecto de seguridad energética, cómo toman en cuenta la diversificación que tiene el país en cuanto a las fuentes de energía primaria. La diversificación también que tiene en cuanto a las fuentes por las que se genera electricidad. La independencia energética que tiene, ¿sí? Y el almacenamiento de energía. Entonces, también entra la estabilidad del sistema energético y la capacidad para recuperarse, que en este caso sería la resiliencia. Entonces, vemos cómo estos aspectos son tomados en cuenta para este indicador y tiene un peso, digamos, alrededor de un 30%. Después viene lo que es el acceso, la equidad en ese acceso a la energía, y tiene que ver uno de sus indicadores con el acceso a la electricidad, luego el acceso que tiene la población a métodos o combustibles de energía, de combustibles limpios para cocinar, luego el acceso a la energía moderna, es decir, que sea una energía que se produzca con tecnologías limpias, los precios de los energéticos, la gasolina, los precios de la gasolina y el diésel, los precios del gas natural y qué tan accesible es la electricidad para los residentes también en cuanto al precio. Entonces, todos estos elementos se toman en cuenta y constituyen el otro 30%. Y en el último aspecto, que es la sostenibilidad ambiental, lo que se mide en este ranking y se toma como indicador es la intensidad final de energía, la eficiencia energética, cómo son las tendencias en los gases de efecto invernadero que se emiten en este país en las distintas actividades productivas, y la generación de electricidad con fuentes bajas en carbono y otros aspectos, ¿verdad? Entonces, eso constituye el otro 30%. Y el último 10% tiene que ver con el ambiente macroeconómico, es decir, la estabilidad macroeconómica del país, la efectividad del gobierno, la estabilidad política, el Estado de Derecho. Vean aquí que es importante
la calidad regulatoria del país, la inversión extranjera directa, qué tan fácil o difícil es hacer negocios en ese país, la percepción de corrupción, ¿sí? Y la eficiencia del marco legal en cuanto a la regulación, la protección de la propiedad intelectual y la capacidad de innovación que tiene también el país. Entonces, todos esos aspectos constituyen otro 10% y es así como se elabora este ranking del trilema energético. No sé si haya hasta aquí alguna duda, algún comentario por parte del público que me está escuchando, de la audiencia, los alumnos. Adelante, Carolina. Ah, sí, gracias. Yo estaba viendo que a veces la energía renovable también son una parte de una contaminación. Por ejemplo, las energías eólicas que se estaban desarrollando, hubo un descubrimiento que las intentaban cambiar porque eso es energía eólica, si no tenía un adecuado funcionamiento, mantenimiento más bien, estaba provocando que se dañaran el suelo y asimismo estaba matando a las aves y a los animales que vivían en el aire debido a la estructura misma que formaba la energía eólica. O por otra parte, también podemos ver, por ejemplo, energía hidráulica, cómo podemos nosotros tener una energía hidráulica que depende del agua y que en cierta manera está afectando a la misma naturaleza en vez de ayudarla. Sí, Carolina, ¿es tu nombre Carolina? Sí. Sí, muy bien. Gracias, Carolina, por tus comentarios tan acertados. Y aquí quisiera mencionar, porque en la maestría de Derecho Energético y Sustentabilidad que se ofrece en nuestra Facultad de Derecho, imparto la materia de evaluación de impacto ambiental y social en proyectos de energía. Entonces, siempre comento con mis alumnos, y de hecho es parte del ejercicio que hacemos en la clase, el hecho de conocer todas las fuentes de energía primaria. Y lo que terminan, pues al final de mi curso viendo los estudiantes es que efectivamente las centrales que producen energía tienen un impacto al medio ambiente y tienen un impacto social a las comunidades que se puedan localizar o los territorios o poblaciones que se puedan localizar cerca de donde se hacen estos desarrollos de proyectos energéticos. Entonces, eso no excluye a los proyectos de energías renovables, que pueden ser, como mencionaste, los parques eólicos, los parques solares y también las centrales hidroeléctricas. Entonces, claro, hay para ello instrumentos de los cuales ya nos provee la legislación y la regulación en cada uno de los países para poder abordar por medio de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones de impacto social estos impactos que se generan y poder generar medidas para mitigar esos impactos negativos y para poder también tomar medidas para ampliar los impactos positivos que se puedan dar. Y es un hecho también que en el caso, por ejemplo, de las centrales hidroeléctricas, pues con el tema del cambio climático, pues donde se enfrentan ya en muchas regiones del mundo periodos de sequía. Bueno, nosotros mismos aquí en Nuevo León, pues ahora mismo estamos también con un grave problema de escasez de agua. Entonces, pues cada vez va a ser más complicado ante los efectos del cambio climático el que se puedan construir centrales hidroeléctricas de gran escala, precisamente por el tema del recurso hídrico, ¿verdad? Pero sí comentarte, Carolina, que hay herramientas e instrumentos que nos proporciona la legislación y regulación para poder enfrentar de una mejor manera estos impactos que generan cualquier proyecto energético y que también generan muchos proyectos de infraestructura, no solamente los energéticos. Si construyes una autopista, si se construye como es en caso de nuestro país, ¿verdad? Se construye un tren, si se construye un aeropuerto, si se construye pues una refinería, etcétera.
todo ello va a generar impactos tanto al medio ambiente como a las comunidades y poblaciones que estén cerca de esos proyectos. No sé si con este comentario haya dado un poco de respuesta a tu inquietud. Sí, también tenía duda. Por ejemplo, mencionó que uno de los aspectos que obviamente sirven como indicadores es la cantidad regulatoria y la eficiencia del marco legal. Aquí en México, ¿cuáles son la cantidad regulatoria que tenemos y a qué instituciones, pues obviamente se les otorga el poder de regular esas energías renovables o las construcciones que se vayan a hacer, el impacto que vayan a tener? Muy bien. Bueno, sí, en la calidad regulatoria, en el sector energético se tienen dos órganos reguladores, que son la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es un órgano regulador técnico, sí que solamente, digamos, está enfocado en la parte que en el sector se conoce como upstream, que es todo el aspecto de exploración y extracción de hidrocarburos. Y tenemos el otro órgano que es la Comisión Reguladora de Energía, que ya se dedica, digamos, a las otras dos aspectos de esta cadena del sector que se conocen como midstream y downstream, donde entra pues el gas natural también, donde entra la generación de electricidad, y es la CRE la que otorga, por ejemplo, permisos para que se puedan construir estos proyectos energéticos para generación eléctrica, como podrían ser pues, los parques eólicos, solares, una central de ciclo combinado, etcétera, etcétera. Entonces, pues de ellos, estos órganos, digamos, son los que pues dependen, son los que regulan nuestro mercado energético en México y son los que otorgan, en el caso de la CRE, por ejemplo, otorga permisos, establece tarifas, etcétera, etcétera. No sé si con ello contesté la pregunta, perdón. Sí, ¿Sí? sí la contestó, muchas gracias. Igual todavía tengo varias, pero las voy diciendo en el transcurso de la llamada. Ok, muy bien, Carolina, gracias. Bueno, pues Disculpe, realmente también levantaba la mano Arturo, no sé si quiere hacer un comentario porque ya la bajó, y también Miguel Ángel. Arturo, si quieres comentar igual puedes volver a levantar la mano, por lo pronto vamos con Miguel Ángel. Sí, muy buenas noches. buenas noches. ¿Arturo o Miguel Ángel, perdón? Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenas noches. Mire, una de mis preguntas era, en base a lo que comentaba ahorita, que cualquier tipo de, por decir, em, empresa de producción, vaya, genera un impacto. ¿De qué manera se puede controlar ese impacto? Vaya, porque genera muchos impactos, ya sea social, energético, económico. ¿De qué manera se puede controlar, vaya, ese impacto? El que genere un impacto, cualquier proyecto energético o de infraestructura en general. De infraestructura. De infraestructura. Bueno, em, para el caso de los proyectos de infraestructura en el sector energético, en México, la ley nos brinda la herramienta de la evaluación de impacto social que se establece tanto en la ley de hidrocarburos como en la ley de la industria eléctrica. En relación a otros proyectos de infraestructura, estos ya están, digamos, los impactos ambientales regulados bajo la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que se conoce como LEGEPA. ¿Sí? Entonces, yo estoy más familiarizada, pues obviamente porque estoy en el sector energético y como académica también me dedico a esta área del derecho energético, estoy más familiarizada con los impactos que tienen que ver o que se relacionan con los proyectos energéticos y que están regulados en estas dos leyes que te mencioné, la ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica. En el caso de esta evaluación de impacto social, hay unas disposiciones administrativas de carácter general sobre cómo realizar estas evaluaciones.
Y ahí viene muy detallado dependiendo del tipo de proyecto energético de que se trate, dependiendo de la capacidad, de la dimensión del proyecto energético, es, digamos, pues la cantidad de cuestiones que va a contener esa evaluación de impacto social, que puede ir desde conocer toda la información general del proyecto, dónde se ubica y aspectos como realizar un levantamiento de línea base social, de línea base ambiental, para conocer las condiciones en que se encontraba el ecosistema o bien la comunidad que va a ser afectada por el proyecto previo a que este proyecto se desarrollara. Y luego hay una serie de metodologías que establece esta evaluación, donde se trata de hacer que la comunidad o las poblaciones que vayan a ser afectadas participen, ¿sí? De manera participativa para poder establecer también o medir esos impactos sociales, ¿sí? Y una vez que ya se tiene identificados esos impactos, que muchos de estos impactos sociales también van a ser impactos ambientales, porque si un proyecto me afecta o me puede afectar en mi salud, pues ya se vuelve un impacto también ambiental, pero también si es un impacto ambiental porque está dañando mi entorno ambiental, entonces también se vuelve un impacto social, porque también me afecta a mí si estoy cerca de donde se va a desarrollar ese proyecto. Entonces, hay una serie de medidas que se deben de tomar y luego se debe de elaborar un plan de gestión social, que es la forma en cómo la empresa ofrece a la comunidad abordar esos impactos tanto positivos como negativos que va a generar a través de distintas planes o estrategias para mitigarlos o para maximizar los impactos positivos, que como bien mencionas también pueden ser no solamente ambientales y sociales, sino también económicos. ¿Quién es, en el caso de los proyectos energéticos, quien da una vigilancia y un seguimiento de cómo se dan estas evaluaciones de impacto social y cómo son implementados estos planes de gestión social en las comunidades? La Secretaría de Energía es la que tiene la autoridad responsable de dar ese seguimiento. No sé si con eso Miguel Ángel haya contestado tu pregunta. Sí, completamente. Muchas gracias. Sí, muy bien, muchas gracias. Muy interesante también tu pregunta. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos con la pregunta de Arturo, ya para continuar también con la exposición. Ay, gracias. Bueno, es que sí me habían contestado un poquito. Nada más que quería yo saber en cuanto a la infraestructura de los materiales para hacer o producir estas energías limpias. Es decir, muchos vemos las infraestructuras grandísimas para hacer grandes parques eólicos, pero ¿y el material para hacer esa energía eólica, de dónde proviene? ¿Qué tanto impacto tiene la materia prima para generar toda esta infraestructura y generar esas energías limpias? O sea, cómo va a impactar esa materia prima en nuestro ambiente? Porque no se producen nada más con ramitas u hojas de árboles estos parques eólicos, ¿verdad? Se producen con materiales que vienen ya fabricados. Entonces, ¿qué tanto impacto tiene esta materia prima con las energías renovables? Uh-huh. Bueno, mira, sinceramente perdón, ¿tu nombre es? Rey Arturo. Arturo. Bueno, creo que esto te lo podría responder mejor un técnico, ya sea un ingeniero eléctrico. En mi caso, pues mi especialización es Derecho de la Energía, Regulación. Eso, por supuesto, no significa que no esté familiarizada un poco con las tecnologías, los costos de energías renovables. Hoy por hoy, las energías renovables pues, son bastante económicas y muy competitivas en relación con las fuentes fósiles. Y sí, en la materia que les comenté hace un momento que imparto en la maestría,
abordamos un poco estos temas y por supuesto todos los proyectos energéticos, como mencioné, sean de renovables o sean basados en combustibles fósiles, tienen impactos. En el caso concreto de un parque solar, y creo que hay aquí, por ejemplo, una foto que traigo aquí. Quisiera hablar de esta planta solar. Esta planta solar está en el estado de Coahuila, aquí en nuestro estado vecino, y en su momento, cuando se inauguró en marzo del 2018, se consideró como la más grande de América Latina con 754 megawatts de capacidad y que tiene más de 2.3 millones de paneles solares y fue construida por esta empresa italiana Enel Green Power. Pues pensemos en esos 2.3 millones de paneles solares, ¿verdad? Que como estás mencionando, esa materia prima que bien se puede importar porque hay mucha tecnología que no se produce en México y entonces se tiene que importar de otros países, ¿verdad? Pero el hecho de que los costos de estas energías ya sean muy competitivos también fomenta la innovación y cada vez se hacen digamos, los aerogeneradores, que son con los que se hacen los parques eólicos, pues cada vez sus materiales pues son más eficientes, se hacen con materiales menos contaminantes, que puedan de alguna forma al momento de que termine la vida útil del proyecto, puedan ser dentro de lo que cabe un poco más amigables con el medio ambiente, ¿verdad? Pero como mencioné, pues siempre tiene que estar ahí actuando el Estado de Derecho, siempre se tiene que haber una vigilancia por parte de la autoridad para que se cumplan pues la normativa ambiental y en este caso también la normativa de evaluación de impacto social. Entonces, esta empresa italiana, para poder construir este parque solar tan grande, debió de pasar por un proceso con nuestras autoridades en la Secretaría de Energía, donde la Comisión también Reguladora de Energía le debió de haber dado una autorización previa presentación de una evaluación de impacto ambiental de su proyecto y de una evaluación de impacto social, ¿sí? En donde en estas evaluaciones debe la empresa de demostrar que va a tener la capacidad después de que termine el periodo de vida útil del proyecto, qué va a ocurrir en esa etapa de desmantelamiento del proyecto, que es donde ya se desmantela el proyecto y ahora sí, como mencionaba como mencionaba Arturo, ¿qué vamos a hacer con estos millones de paneles solares? ¿Verdad? Es donde debe entonces la empresa, en ese plan, en esa evaluación, de haber ofrecido a la autoridad una estrategia de qué va a hacer con esta, pues con todo esto, ¿verdad? Una vez que termine la vida útil del proyecto. Entonces, como mencioné, todos los proyectos tienen sus impactos, todos los proyectos energéticos y de infraestructura. Aquí lo importante es aplicar la normatividad, ¿verdad? Que la autoridad realmente pues esté muy pendiente de que se aplique pues la ley, lo que mandata la ley. Muchas gracias. Sí, Arturo, muy bien. Básicamente la presentación la había elaborado para hablar hasta el trilema energético porque me había comentado Jesús que el tema es hablar de manera general del objetivo 7. Ya las siguientes diapositivas forman parte, yo también lo traje por si había tiempo para hablar un poco de la situación de México, pero creo que ya tenemos 1 hora, entonces ya no quisiera abusar de su tiempo porque es sábado. Jesús. Si quiere y si gusta, doctora, puede disponer de 15 minutos más para abordar la temática de México brevemente y concluir esta sesión. Ah, muy bien. Bueno, pues para no abusar entonces del tiempo de los alumnos, nada más comentar en el caso de México, que México pues es un país que también es un gran emisor, tiene una contribución significativa
en el tema del cambio climático, es el 12º emisor a nivel global. ¿Y cuáles son las actividades que más generación de gases de efecto invernadero producen? El sector transporte, el sector eléctrico y la industria, que son, digamos, las 3 principales actividades donde se generan estos gases de efecto invernadero y donde se deben de enfocar nuestras políticas energética y climática para abordar estas emisiones. Y México también suscribió el Acuerdo de París, el cual se firmó se suscribió en 2015, en diciembre de 2015, por una gran cantidad de naciones que se comprometieron a reducir la temperatura global del planeta por debajo de 2 grados centígrados, preferentemente 1.5 grados centígrados. Y aquí México pues hizo algunos compromisos, como son una reducción no condicionada, a reducir 25% de sus emisiones de gases de efecto invernadero y a reducir sus emisiones del sector industria, generando el 35% de energía limpia hacia el año 2024 y el 43% al año 2030. Como parte de nuestro marco legal para buscar esa transición energética que nos pueda llevar a esa neutralidad de carbono de la que yo les hablaba anteriormente en la presentación, pues nuestro país cuenta con un marco legal robusto. Tenemos en nuestra Constitución Política el artículo 4, que se refiere a la protección del derecho a un medio ambiente sano, y el artículo 25, que introduce el principio de sustentabilidad, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el artículo 44, que nos habla de que la Secretaría de Energía pues es la encargada de diseñar y conducir la política energética del país, pero bajo un criterio también de sustentabilidad. Y tenemos la Ley General de Cambio Climático. Esta se creó previo a la reforma energética de 2013, esta es del año 2012, pero ya la Ley de Transición Energética y la Ley de la Industria Eléctrica ya son 2 leyes que se crean como producto de esta reforma energética de 2013. Particularmente en esta ley de transición se establecen objetivos nacionales que debe de cumplir el país para generar energía limpia. ¿Qué nos dice nuestra ley de la industria eléctrica que se considera energía limpia? La energía limpia va a estar conformada por la energía renovable, ¿verdad? Que son aquellos tipos de energía que constantemente se están, como su nombre lo indica, renovando de manera natural, como puede ser la energía solar, la energía eólica, la energía oceánica, la energía maremotriz, la energía hidráulica, la energía geotérmica, y además nos dice la ley de la industria eléctrica que la energía nuclear y la energía de cogeneración también se considera como energía limpia, entre otras. Entonces, si gustan y a alguien le interesa el tema para ver cómo son estas definiciones, con mucho gusto les puedo pasar mayor información sobre estas fuentes de energías limpias. Bueno, producto de este marco legal, de esta reforma energética, pues hay distintos mecanismos de apoyo que se tienen en México para poder impulsar esta transición energética y esta energía sostenible. Entre ellos, como mencioné, pues está esta ley de transición energética que establece objetivos nacionales. Hay distintos instrumentos regulatorios como sistemas de certificados de energías limpias, subastas eléctricas, incentivos fiscales y beneficios socioeconómicos, ¿verdad? Entonces, toda esta serie de mecanismos de apoyo y otros, porque no es una lista exhaustiva, pero son, digamos, los más utilizados y más conocidos, se utilizan para fomentar esta energía sostenible. Y bueno, aquí son los objetivos nacionales que les mencionaba. Aquí está lo que les hablaba hace un momento de las energías renovables y las energías limpias. Como ven, las energías renovables se consideran también energías limpias, pero además se incluye a la energía nuclear y a la cogeneración eficiente. Y bueno, solamente mencionar que producto de esta es nuestra legislación y de estos mecanismos de apoyo,
Durante los años 2015, 2016 y 2017 se celebraron en México subastas eléctricas de largo plazo, donde México logró en la última subasta, en la tercera subasta de largo plazo, los precios más bajos de energía eólica en megawatt hora a nivel mundial. Y lo mismo para energía solar. ¿Esto qué significó? Pues que en México se comenzaron a desarrollar, producto de estas subastas eléctricas, numerosos proyectos de energías renovables en distintos estados de la República. Uno de ellos, como ya les mencioné hace rato, es esta planta solar Villanueva, que es producto de la primera subasta eléctrica de largo plazo. Y aquí hay un ejemplo de cómo está la distribución de parques eólicos en México, donde tenemos 15 entidades que cuentan con proyectos de energía eólica. Entre ellos, como pueden ver, destaca Tamaulipas y Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec como los territorios donde están asentados la mayor parte de los proyectos eólicos, pero también seguido de Nuevo León y Coahuila, ¿verdad? Y en otras entidades. Y bueno, ya nada más para finalizar, comentar que en cuanto a los avances que se tienen en México para cumplir estas metas de generación de energía limpia que establece esta ley de transición energética, al año 2020 tenemos un 25.48% de energía de generación eléctrica con energías limpias. Quiere decir que México sigue dependiendo en un 75% de combustibles fósiles para generar electricidad y un 25% con energías limpias. Y finalmente, mencionar que en Latinoamérica, Brasil, Chile, Argentina y México están entre los 40 países más atractivos para invertir en energías renovables, aunque nosotros hemos ido perdiendo con los años competitividad en este sentido, de acuerdo con este índice de atracción en la inversión en energía renovable que elabora la consultora Ernst & Young, nos ubicábamos en la posición 9 entre 40 países en el año 2018 y ahora nos ubicamos en el lugar 33 al año 2021. ¿Sería todo, Jesús? No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, doctora. Carolina tiene una pregunta, vamos a responderla ya para concluir con esta conferencia. Carolina, adelante. Sí, lo que pasa es que mencionó que las energías renovables y limpias están como en una mayor, pues, o sea, no son tan caras como lo eran antes. Entonces yo busqué y descubrí que nada más está un 97.3 del país con energía. Entonces, si las energías renovables y limpias tienen un menor costo, es posible que las personas a las que todavía no les lleguen energía, o sea, en vez de que sea una energía eléctrica, tengan una energía renovable. ¿O no se puede debido a la accesibilidad? A ver, es que no me quedó muy clara la pregunta. Las energías renovables pueden utilizarse digamos, en territorios muy, pues, difíciles, de difícil acceso, digamos, como por ejemplo, recordarás al inicio de la presentación que vimos que África, ¿verdad? El continente africano, tiene mucha área de oportunidad todavía para el acceso a la energía en su población, donde incluso había 2 países en rojo que tienen menos de 10% de acceso a la electricidad. Entonces, en este continente, por ejemplo, se utilizan mucho o se está tratando de que los países inviertan mucho en energía renovable que pueda ser de mayor acceso y llegar a las comunidades, ¿sí? En el caso de nuestro país, digamos, la generación de energía está abierta a la participación privada y también participa la Comisión Federal de Electricidad, que es nuestra empresa productiva del Estado del sector eléctrico. Entonces,
Todos los generadores, tanto privados como CFE, participan en un mercado eléctrico, ¿sí? ¿Y quién es el que tiene el control de la transmisión de esa energía eléctrica y de la distribución para que llegue a nuestros hogares? La Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿cómo se da esa transmisión y distribución? Bueno, en ese mercado, ahí es donde entra este principio de eficiencia económica que les hablaba en unas diapositivas anteriores, donde de acuerdo como está ahorita nuestra legislación, se despacha primero la energía más económica. ¿Que cuál dijimos que es? ¿La energía más barata? Carolina. Es la energía más barata, dijimos ahorita, es la energía renovable. La energía eólica y solar es la que tiene los menores costos, ¿sí? Por lo tanto, si aplicamos ese criterio de eficiencia económica, las energías que primero se inyectan a la red son la energía renovable, ¿sí? Entonces, de esa manera se está garantizando que la energía que uno pueda utilizar pues sea la energía limpia. ¿Me explico? Si cambias ese orden y quitas ese criterio, entonces, sin importar qué tan barata o cara sea, entonces, pues vas a inyectar a la red energía no necesariamente limpia, sino a lo mejor energía que se basa más en combustibles fósiles y que es más contaminante. No sé si... Me resolvió mi duda, porque yo tenía en mi mentalidad que la energía que estábamos utilizando ahorita era una energía no limpia. Bueno, ahí va. En realidad, este esquema que yo te estoy explicando es el que operaba antes, digamos, es que no quisiera como que sonar política ni meterme en temas, y yo respeto la ideología y las inclinaciones políticas que puedan tener cada uno de los alumnos que me están escuchando en esta conversación, en esta plática, pero también hay una realidad que se está dando y es el hecho de que a partir del 2018, con la entrada del nuevo gobierno federal, ha habido una serie de cambios que se han dado de facto, digamos, en el sector energético que están dificultando que se desarrollen estas energías. Y por lo tanto, hay ahí algunos temas en donde no sabemos ahora cómo se está haciendo ese despacho del que yo te hablaba. De la energía, si se está haciendo por ese principio de eficiencia donde se inyecta a la red la energía más barata, o se está haciendo o se está inyectando primero la energía que producen las centrales de CFE. Lo que se ve en la prensa y en las notas que se leen en distintos medios de comunicación es que se está utilizando el combustóleo principalmente, que es con el que se está alimentando distintas centrales eléctricas de CFE y que es la energía a la que se le está dando ahorita prioridad, ¿sí? Entonces, digamos, si aceptamos esa situación de lo que se ha expuesto en distintos medios de comunicación, entonces podríamos pensar pues que sí, que no estamos ahorita consumiendo energía pues limpia. Muchas gracias, doctora. Y ya por último, quería ver si cuando se hace una construcción de para tener una energía renovable, primero se hace una investigación, si en el lugar en donde se va a crear esa energía renovable, da para producirse, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Nuevo León se está tratando de producir una nueva presa, una nueva de energía hidráulica. Sin embargo, pues vemos que hay escasez de agua, o sea, no hay como... Sí, tiene que haber estudios de factibilidad y también estudios técnicos que se tienen que hacer para ver pues, la radiación solar que se tiene. Bueno, no, la verdad, no soy una experta en eso, pero es lo que conozco un poco porque estoy inmersa también en el sector. Pero sí sé a los que se dedican técnicamente a eso, que para poder construir un proyecto de esta naturaleza, pues se hacen estudios previos de factibilidad de las condiciones, por ejemplo, para un parque solar, pues que la irradiación solar,
que además la Asociación Mexicana de Energía Solar ha mencionado que México, la mayor parte, más de un 80% del territorio mexicano cuenta con condiciones de irradiación solar muy buenas. Obviamente hay, por ejemplo, pues más en algunas entidades del norte del país, como Sonora, por ejemplo, ¿no? Donde ahí hay un gran desarrollo o es muy propicio el territorio para el desarrollo de proyectos solares. O, por ejemplo, Tamaulipas, ¿verdad? Que es donde se están desarrollando más los proyectos eólicos, o Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, hay ciertas zonas en México que son más propicias o menos propicias para desarrollar este tipo de proyectos, pero sí se hacen estudios técnicos. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Perfecto, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde, noche, doctora, por dedicarnos un espacio de su tiempo. Por último, para concluir con esta sesión, esta quinta sesión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, me permito hacerle la entrega de el presente reconocimiento por parte de la Asociación Futuro, en un primer lugar, a usted, doctora María del Pilar Rodríguez Ibáñez, por haber participado en las conferencias de Objetivos de Desarrollo Sostenible con el tema séptimo, energía asequible y no contaminante, firmado por el vicepresidente Raúl Rojas y su servidor Américo Salazar, fechado desde Ciudad Universitaria el 19 de febrero del 2022. Y también desde la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León se le entrega el presente reconocimiento a la doctora María del Pilar Rodríguez Ibáñez por su valiosa participación como ponente en la conferencia organizada por la Asociación Estudiantil Futuro con el tema Energía asequible y no contaminante, que se llevó a cabo el día 19 de febrero del presente año, firmado por nuestro director, el maestro Oscar Lugo Cerrato. De nuevo, un gusto y un honor tenerla con nosotros, que nos haya dedicado este espacio de su tiempo. Agradecemos mucho la conferencia y todas las preguntas que ha resuelto a lo largo de esta hora que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias y un honor que nos haya acompañado, doctora. Muchas gracias, Américo. Un gusto participar siempre en las actividades de nuestra escuela, de nuestra facultad, y más con una asociación estudiantil pues que tan atinadamente diriges, y bueno, y tan activa, ¿no? Y siempre preocupada por tratar de aportar a los miembros de la asociación, actualizarse, ¿verdad? Actualizarse y estar siempre pues recibiendo conocimientos que sean de provecho. Entonces, me da mucho gusto haber dedicado este espacio para poder charlar con ustedes, y muchísimas gracias por escucharme y por las preguntas tan interesantes que me hicieron. Gracias. Un aplauso yo también voy a poner aquí. Perfecto, de nuevo, muchísimas gracias, doctora. Y de esta manera damos por concluida la quinta sesión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las conferencias, y recordando a los aquí presentes que nos vemos el día miércoles a las 19 horas para el siguiente tema. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos los asistentes. Que pasen bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias.